la bienvenida a todas las personas presentes hoy en nuestra librería Ars Carmelitana de Madrid y también a los que nos van a seguir a través de nuestro canal de YouTube. Es una alegría recibirlos hoy aquí y ver tantas caras amigas y conocidas. Agradecemos muchísimo la presencia de don Juan Antonio, de Fernando, mi amigo muy querido de la casa, y de Manuel Oriol, que es el director de Ediciones Encuentro, quien va a presentar a nuestros invitados especiales hoy. Y te dejo la palabra, Manuel. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a la librería Ars por su acogida, a las librerías, en concreto a esta Ars Carmelitana. Y bueno, tenemos una tarde yo creo que muy bonita, muy especial, muy en familia, aunque siempre con esta ventana al mundo entero que son YouTube, los vídeos y estas cosas que quedan para siempre, ¿no? Nada, yo simplemente como director de la editorial manifestar mi aprecio, mi gratitud por esta colección que ya tiene unos cuantos títulos en su haber. De hecho que queda poco para que concluyamos el plan inicial de la colección que marcó don Juan Antonio Martínez Camino, que es el director de la colección que se titula precisamente así, Mártires del siglo XX. Y muchas gracias por supuesto a Fernando Millán por haber escrito este último volumen de este libro, Santito Brandsma y los sacerdotes mártires de Dachau. Bueno, nada, a mí me toca simplemente presentar a los que van a hablar, que es lo que nos interesa, y luego moderar, si lo hay, que espero que sí, un pequeño diálogo con los presentes. En primer lugar, hablará el autor, Fernando Millán Romeral, que estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Comillas y en otros lugares, doctor por la Gregoriana, fue prior general de la Orden del Carmen de 2007 a 2019, es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Comillas y ahí dirige también el Instituto Universitario de Espiritualidad. Es profesor también invitado a otras universidades como la Universidad Gregoriana. Es miembro del Instituto Carmelitanum de Roma y de la Comisión Internacional de Cultura de la Orden y es autor también especialista, ha escrito también otros libros sobre Santito Brandsma y este es su última obra. A continuación hablará el director de la colección, don Juan Antonio Martínez Camino, que es, como todos ustedes saben, obispo auxiliar de Madrid. Actualmente, si no me equivoco, vicepresidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española. No voy a mencionar todos sus experiencias, digamos, en el ámbito académico, que es amplia, desde luego. Es, por decir algo, miembro de la Academia Internacional de Ciencias Religiosas de Bruselas y de la Real Academia de Actores de España. Es autor también de muchos libros, algunos publicados en nuestra editorial y otros, los más recientes, si no me equivoco, publicados en la BAC. Así es. Bueno, pues sin más, yo creo que cedo la palabra a Fernando para que nos cuente un poco del libro. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y para mí también pues es un placer enorme poder presentar hoy este libro aquí en Ars Carmelitana, que es una librería muy querida que ya nos ha acogido en distintas ocasiones y precisamente para hablar de un libro sobre Santito Brandsma, sobre el Padre Tito, que para nosotros es también muy querido. Bueno, pues voy a explicar un poquito la génesis de este libro, porque ha sido un cúmulo de casualidades, pero que han terminado muy bien. Hace año y medio tuvimos un seminario, en comillas, sobre los mártires de Tibirines, sobre los más conocidos son los trapenses, pero hubo un obispo, en fin, hubo distintos, y vinieron gente de distintos lugares, y ahí estaba Lourdes Grosso de la Conferencia Episcopal y don Fernando, y entonces de allí surgió un grupo de estudio, de reflexión acerca del martirio y la reconciliación. Lourdes tenía ahí una intuición muy positiva y es que los mártires no se pueden quedar como, bueno, pues lo beatifican o lo canonizan, es una medalla que se pone la diócesis o la orden que sea y se acabó el tema, sino que tienen que ser semilla
no solamente de nuevos cristianos, como dijo Tertuliano, sino también semilla de reconciliación. En un mundo dividido, en un mundo pues, crispado, como el que estamos viviendo, en distintos ámbitos, pues estos mártires nos dan unos testimonios impresionantes de reconciliación. Entonces de ahí surgió pues, una jornada, un encuentro, un seminario, una mesa redonda sobre los mártires en el caso español y la reconciliación, aprovechando el encuentro de los postuladores de las distintas diócesis, de los delegados de las distintas diócesis. Bueno, ¿y a quién podemos invitar para hablar de los mártires? Aunque ya sabemos que no se debe usar este término, al Vaticano no le gusta, pero bueno, de la guerra civil, para entendernos. Pues, hombre, don Juan Antonio Martínez Camino pues le pilló, yo creo, todas las principales beatificaciones, entonces le invitamos y nos dio una charla estupenda sobre el tema de la reconciliación. Allí escuchamos testimonios verdaderamente sobrecogedores de personas. Yo recuerdo, por ejemplo, el de aquella madre que le dijo a su hijo: hay que ser fuerte para morir y fuerte para perdonar, en momentos dramáticos, ¿eh? O sea, para mí fue una jornada espectacular. Y de allí, pues unos días después me llamó don Juan Antonio para preguntarme si yo me animaría a hacer este libro para esta colección. Entonces, bueno, pues hemos pasado de los mártires de Tibirine a los mártires de España, y de ahí a Tito Brandsman. Entonces yo me encontré con él y me regaló una colección y me quedé impresionado, sinceramente, de la calidad de la colección, de la variedad, incluso para los que somos bibliófilos, pues de la presentación. Yo creo que son libros preciosos y no sé, a mí me encantan. Yo cuando oigo decir a alguien: pero ¿para qué más libros si está todo en internet? Oye, me sale sapullido cuando digo eso y tal, pero bueno. Entonces, un libro precioso, y ha salido hace poco tiempo, y bueno, pues el libro trata sobre la vida de San Tito Brandsman. Yo le voy a confesar aquí con don Juan Antonio Martínez Camino, que fue profesor mío hace algunos años. ¿Soy tan viejo? Allá por el 87, 88, me dio clase de antropología teológica, o sea que pues me voy a confesar aquí hoy, y la verdad es que yo cuando me lo propuso, yo le contesté como hace José Mota, el humorista, le dije: bueno, pues ya sí eso, sí, pues ya veremos, ya sí eso. Pero no, me he ido marcando los tiempos y ya sí eso no, esto tiene que estar listo en junio. Yo le pedí una prórroga que amablemente me concedió hasta finales de agosto, y bueno, pues esto viene muy bien porque si no se queda ahí en los proyectos frustrados y pues bueno, me centro en el libro. El libro está dividido en 5 o 6 capítulos. El primero yo he querido reflejar el enfrentamiento entre el nazismo y la Iglesia Católica, no solamente la Iglesia Católica, pero especialmente la Iglesia Católica, ¿no? Un enfrentamiento que muchas veces ha sido ignorado o ha sido minusvalorado, pero que fue un encuentro muy fuerte con algunos obispos. Papa Pío XI publica una encíclica contra el nacionalsocialismo. A mí me gusta decir, y no es por crear polémica inútil ni muchísimo menos, que bueno, el Papa Pío XI publica una encíclica contra el nazismo más o menos al mismo tiempo que Stalin está firmando un pacto secreto con Hitler. Es decir, mientras que la Rusia comunista está firmando un pacto con Hitler secreto en el que se reparte en Polonia, pues la Iglesia publica una encíclica al más alto nivel contra el nacionalsocialismo, ¿no? Simplemente cito esto para que se vea que el enfrentamiento fue un enfrentamiento de envergadura. El obispo von Galen contra las leyes de eutanasia, el León de Münster, como se le llamaba, ¿no? Una predicación fortísima contra el gobierno nacionalsocialista, Faulhaber, el cardenal Faulhaber, también, pues, en fin, y una serie de personas. Y ese enfrentamiento tan fuerte culmina en 1941 en un acuerdo entre el Vaticano y el gobierno del Tercer Reich para que los sacerdotes que son detenidos sean concentrados en un único campo de concentración. Y ese campo va a ser Dachau, que es el primer campo de concentración creado por los nazis. La historia de Dachau recorre todo el nacionalsocialismo porque fue creado en marzo del 33, pocas semanas después de subir Hitler al poder, y fue cerrado el 29 de abril de 1945, un día antes de que Hitler se suicidara en el búnker de Berlín. Quiere decir que recorre toda la historia del nacionalsocialismo. Entonces los sacerdotes son deportados allí,
llegó a haber más de 2.700 sacerdotes, mayoritariamente católicos, hubo también algunos protestantes, pero mayoritariamente católicos. El grupo principal fue el polaco, fue muy castigado, el clero polaco fue muy castigado. Y en cuanto a órdenes religiosas, pues el más numeroso fue el de los jesuitas, que hubo un centenar prácticamente de jesuitas prisioneros allí. Carmelitas fueron 11, yo tuve el gran privilegio hace unos años de descubrir una placa, una lápida ahí en el museo de Dachau, bajo la directora. Fue un acto muy bonito con los nombres de los 11 carmelitas. Y bueno, pues Dachau se convierte así en una especie de santuario, una especie de parroquia un poco extraña, en la que murieron pues casi 1.100 sacerdotes en distintas circunstancias. A partir de ahí pues he intentado articular un poquito la vida sacerdotal en el campo, y entonces lo he dividido ahí en 4 partes. La primera sería la liturgia. Los alemanes, esta expresión es muy injusta, los nazis pues dieron ciertos privilegios muy entre comillas a los sacerdotes. Y esto digo muy entre comillas porque algunos fueron perversos, los privilegios. Por ejemplo, dependía mucho cómo iba la guerra, cómo iban las relaciones. Durante unos meses se les permitió tomar un cuartillo de vino al día a los sacerdotes. Pongo este ejemplo nada más, ¿no? Entonces, por la mañana temprano, imagínense aquellos cuerpos famélicos, malnutridos, etcétera, etcétera, pues llegaba el SS o el capo, como les llamaban, y entonces les obligaba a beberse la jarra de vino, un cuartillo de vino por la mañana temprano en ayunas, lo cual varios vomitaban o tal. Entonces, bueno, pues los supuestos privilegios que hubo en algunos momentos se convirtieron en instrumentos de tortura. Y uno de los privilegios fue tener una capilla en el bloque 26, y esta capilla era sola y exclusivamente para sacerdotes alemanes. Pero aquellos sacerdotes se las ingeniaron para sacar fuera de la capilla formas consagradas, formas que se partían en pequeñísimos trozos y que servían pues para la adoración o para comulgar. En fin, hay ejemplos curiosísimos de cómo aquella piedad eucarística animó muchísimo. Hay un ejemplo, no sé si lo ha visto don Juan Antonio, que es un Borbón de la familia Borbón Parma, de la rama carlista, que lo cuento aquí, que él cuenta que se estaba muriendo en la enfermería y llegó ahí un enfermero y estaba barriendo y le dijo: usted no va a pasar de unos días, y tal, ¿quiere que le traiga la comunión? Pues el otro se quedó como diciendo: esto es una visión, ¿no? Yo qué sé. Entonces le trajo al día siguiente escondida, lo escondían en las fundas de gafas, en distintos sitios, una partícula de... Entonces, bueno, pues como esa liturgia les animó, esa piedad eucarística. El padre Tito recibió una paliza tremenda de uno de los capos y un hermano carmelita mucho más joven se acercó: pero padre Tito, ¿cómo no me avisó a mí? Y entonces dijo: no, tranquilo, que sé quién va conmigo. Le llevaba escondida la partícula, vamos a rezar Adórote Devote, juntos. Entonces, una piedad eucarística muy bonita. Luego está también el tema del servicio, porque muchos de estos sacerdotes pues compartieron sus escasas raciones de comida. El culmen de este servicio, que es heroico, es cuando al final del campo, antes de la liberación, se desata una epidemia de tifus horrible. Al principio se aísla un barracón, eran pues como 50 barracones, 52. Se aísla uno al que los prisioneros llamaban el ataúd. El nombre del barracón era el ataúd, el infierno dentro del infierno. Entonces los sacerdotes, sobre todo polacos, que eran así como muy devotos, ¿verdad?, muy piadosos, pues a ellos les sorprendía, y a mí esto me conmueve mucho, ¿verdad?, el que aquellos enfermos estuvieran muriendo, decían ellos, sin sacramentos, o sea, sin nada, sin una atención espiritual. Porque bueno, una cosa es ir a atenderles para que no sufran, que sería santísimo, ¿verdad?, pero que ir, algo que hoy diríamos, hombre, pues con mandarles una bendición desde lejos o tal, no, es que están muriendo ahí sin sacramentos, sin apoyo, y entonces se ofrecían voluntarios para acompañar a los enfermos de tifus, moribundos, y varios de ellos murieron: Hilario Januszewski, carmelita,
en fin, Frelichowski, hay varios casos de sacerdotes que murieron cuando faltaba un mes para la liberación, que además en el campo se sabía ya que los americanos estaban cerca, se sabía porque los aviones volaban bajos, que quiere decir que no había baterías antiaéreas. Dentro del campo, luego esto está demostrado, había una radio camuflada, y oían Radio Londres, la BBC, sabían que... O sea, todavía tiene más mérito, porque dice uno, oye, pues vamos a esperar a la liberación. Entonces es un ejemplo verdaderamente sobrecogedor, ¿no? de caridad sacerdotal, diríamos, ¿no? Luego he señalado aquí también una cosa que me parece muy bonita, que es que este testimonio que dieron los mártires se prolongó en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Ha sido muy frecuente que personas que sufrieron el mundo concentracionario pues se suicidaran pasados 20, 30 o 40 años. El caso más conocido es el de Primo Levi, autor italiano y tal. Pues claro, los fantasmas que llevaban ahí, los traumas, lo que ellos vieron, el horror, ¿no? Pues que se suicidaran. Pues a mí me conmueve mucho que también muchos de estos religiosos y sacerdotes se entregaran, después de haber vivido eso, a una actividad pastoral en la que hay que animar, en la que hay que entusiasmar, en la que hay que ilusionar. Esto que os digo me lo digo a mí mismo, hay que tener mucha interioridad para eso, mucha fuerza espiritual, ¿verdad? Porque uno le ha visto el cartón a la vida y le ha visto la parte más horrible de la humanidad y tal. Bueno, pues este testimonio se prolonga también en el tiempo de alguna manera. Y bueno, alguna cosilla más para compartir con ustedes. Antes les decía que había habido una liturgia y una piedad en el campo. El momento quizá más culminante de esta piedad fue la ordenación de Karl Leisner. Fue un diácono que luego se ha descubierto que conocía a Tito Brandsma, porque él está en Kleve, que está al otro lado de la frontera, pero muy cerquita, ahora no hay ni frontera ni nada, y Tito Brandsma estaba en Nimega, están los dos pues, a 20 y tantos kilómetros. Entonces sabemos que Carlos Leisner fue a Nimega a escuchar al padre Tito y que luego se conocían, en fin, y coincidieron en Dachau. Karl Leisner sobrevivió y en el 44, en septiembre del 44, aprovechando que había un obispo francés prisionero, Monseñor Piguet, pues no sé a quién se le ocurriría la idea de ordenarle allí sacerdote, porque estaba muy débil, con una tuberculosis galopante y demás. Si ven en internet las fotos del pobre. Y entonces a través de una niña que iba, ahí tienen la foto en el libro, a través de una niña que iba al vivero, el campo era un mundo realmente, ¿no? Había un vivero allí, entonces esta niña iba allí y esta niña consiguió, a través de los sacerdotes que trabajaban en el vivero, consiguió los permisos, consiguió los óleos para la ordenación, entonces todo eso era muy riguroso, ¿verdad? Las normas para una ordenación, el permiso del ordinario, que era de Freising y tal. En fin, fue una cosa realmente milagrosa. Y fue ordenado, aunque llegó a celebrar, me parece que solamente 2 Eucaristías, estaba muy débil, y murió poco después de la liberación del campo, ¿no? Además, se cuentan anécdotas preciosas, como por ejemplo que algunos de los prisioneros protestantes que había allí, pues prepararon o robaron dulces para hacer una pequeñísima celebración, le obsequiaron a este neo sacerdote católico pues con unos dulces y demás, en fin, hay anécdotas realmente preciosas, no le quiero contar el libro porque si no, no lo van a comprar. En fin, que para mí ha sido un verdadero placer el poder escribir esto y yo a la figura de Tito Brandsma le tengo mucho cariño, fue un hombre muy famoso en Holanda, en la Holanda de entreguerras. Fue un hombre polifacético, fue periodista profesional, fue profesor en la Universidad de Nimega, fue rector magnífico de la universidad en el año 32, fue experto en mística renano-flamenca y en devoción moderna, que su especialidad era la historia de la mística, la historia de la espiritualidad.
fue esperantista, no sé si saben ustedes lo del esperanto, esta lengua artificial. Él fue un entusiasta del esperanto. Los carmelitas se reían un poco de él y se metían con él, porque le decían que, pero padrecito, si eso no sirve para nada, una lengua artificial ahí, no tiene... Pero él, en fin, le gustaba mucho, fue un pionero del ecumenismo también en Holanda. En definitiva, una figura pues muy polifacética y muy interesante, y desde luego pues un hombre que mantuvo una dignidad, una cordialidad en el campo. No le gustaba que insultaran a los alemanes. Sí, de hecho, a veces los compañeros prisioneros le reprochaban esto, ¿no? Pero decía, bueno, pues hay que pedir por ellos para ver si el poquito de luz que queda ahí dentro, pues hay que pedir por ellos, decía, ¿no? Y claro, esto le ganó un poquito, no era fácil en aquel contexto. Y bueno, tiene una anécdota con la que ya voy a terminar, que es un poquito, bueno, hay cierta polémica sobre esto. Yo estoy convencido de que es verdad, pero bueno, hay quien duda que fuera una mujer, en fin, ahora lo explico. Él mantuvo una relación muy curiosa con la enfermera que le puso la inyección de fenol, de ácido fénico, que le mataría. Él estaba ya muy débil, pasó por varios campos, pasó por Scheveningen, en Holanda, por Amersfoort, de Amersfoort volvió a Scheveningen, de ahí pasó a Kleve, y de Kleve a Dachau, creo que no me he olvidado de ninguno. Entonces llegó muy delicado, ¿no? Pero él no quería ir a la enfermería, nadie quería ir a la enfermería en Dachau, porque corría el rumor, que luego esto está demostrado, hay fotografías, etcétera, de que allí se hacían experimentos con humanos. Usaban a los prisioneros como cobayas. Por ejemplo, se experimentaban pomadas o remedios para evitar la muerte por hipotermia, porque estaban entonces los soldados, los paracaidistas alemanes en el Mar del Norte. Entonces estaban probando una pomada, bueno, algunos métodos rocambolescos, unas cosas rarísimas y tal. Entonces, a ver cómo... Y claro, pues cogían a uno de aquellos pobres prisioneros, lo metían en una pila de agua congelada y pues, ha durado 37 segundos. ¿No? Esto no funciona bien, hay que probar otra cosa, ¿no? Entonces nadie quería ir a la enfermería, tenía muy mala fama, pero ya le convencen de que vayan, y allí conoce a una muchacha que es enfermera no del campo, que esto ha creado también cierto problema entre historiadores, sino es enfermera de las SS, del médico de las SS, que era el encargado de llevar a cabo los experimentos. Y entonces esta enfermera pues le pone la inyección de ácido fénico. El padre Tito muere el 26 de julio del 42, el mismo día, domingo, en que en todas las iglesias católicas y en alguna protestante se leyó una carta fortísima del episcopado holandés contra el gobierno de ocupación, amenazando con la excomunión a todos los católicos que se afiliaran al Partido Nacional Socialista holandés. Y bueno, pues muere ese día, y ese día se leyó esa carta, y la consecuencia de esa carta fue el arresto de Edith Stein y de otros religiosos de origen judío, que hasta entonces no les habían deportado, pero como represalia, pues se los llevaron y demás, ¿no? Bueno, y tiene una conversación pues, muy interesante con esta muchacha. De esta muchacha no se sabía nada, digo muchacha porque era muy joven. Estuvo prisionera en Alemania 12 años, y estando prisionera, pues ella se sincera con el capellán de la cárcel y le dice que ella mató a Tito Brandsma, que ella fue la que le puso la inyección, y entonces pues declara en el proceso de beatificación, declara bajo seudónimo, pero el tribunal eclesiástico canónico sabía quién era. Yo siempre he oído que estuvo en la beatificación en 1985, pero hay algunos historiadores que dicen que no había mujeres en el campo, que tal, que si era un hombre, que si, en fin, ponen un poquito en duda. Es verdad que ella misma creó una cortina de humo respecto a su identidad porque era criminal de guerra. Si hubiera pisado Holanda, la hubieran ahorcado al día siguiente, como le pasó a su jefe. El doctor Volter, el juicio este famoso de los médicos, pues fueron ahorcados.
Entonces, bueno, ahí hay un poco de misterio sobre ella, si sí, si no, pero ella cuenta una conversación que a mí me parece que es muy fiable. Ella dice que el padre Tito le dijo que hacía allí, tan joven, le quiso regalar su rosario y ella no lo aceptó. Ella dijo que no creía en esas supersticiones católicas, que solo creía en el Führer y en el Tercer Reich. Pero el padre Tito insistió, el padre Tito era frisón, un poco cabezón, y entonces lo guardó. Y bueno, comentó que el padre Tito le dijo, dice ella, como dice Santa Teresa, los buenos sacerdotes no son los que predican muy bien, sino los que entregan su vida para la salvación de las almas. Santa Teresa nunca dijo eso. Pero él era un gran admirador de Santa Teresa, estudioso, la tradujo al holandés, pero sí que dice algo muy parecido a Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisieux, cuando escribe a los sacerdotes en Vietnam y tal, y le dice lo mismo. Entonces a mí este fallo en la declaración de la enfermera casi me anima más a creer todavía en que fue así, porque claro, si está todo muy preparadito, la declaración, pues no, citó ella, dice Santa Teresa, pero ella no se acordaba, no sabía. Y tiene una frase ahí que es hermosísima, que ella dice, aquel hombrecillo, vino primero el doctor y le vio y dijo, este hombre es comisch, que se suele traducir como cómico, pero puede ser raro, puede ser extraño, raro. Siempre en español lo traducen, y en italiano lo traducen como cómico, este hombre es cómico, pero es raro, es extraño. Qué raro. Raro, ¿verdad? Y entonces ya se fue y le prescribió, siempre les ponían lo mismo en el certificado de función, ponían gripe intestinal o tal, siempre estaban hechos antes de morir los certificados de defunción. Y entonces ella dice, y esta es la frase con la que quiero terminar, dijo, aquel hombrecillo me miró y se compadeció de mí. Aquel hombrecillo me miró y tuvo compasión de mí. O sea, fue al revés, no fue ella la que se compadeció de él. Entonces, bueno, pues es una vida realmente apasionante, muy bonita. Y voy a terminar aquí porque si no le voy a contar todo el libro. No, todavía queda mucho. Muchísimas gracias, Fernando, por abrirnos boca del libro, que yo creo que es de lo que se trata. Y don Juan Antonio. Muy bien, pues muchísimas gracias por poder estar aquí esta tarde con Fernando otra vez, porque no nos vemos mucho, desgraciadamente, pero lo poco que nos vemos rinde mucho. Sí. Y con todos ustedes, esta colección, que yo no me canso de ponderar, sobre todo porque va saliendo y está casi completa. Hace 4 o 5 años preparamos este índice de 15 volúmenes y solo faltan 2 por publicar. En un ritmo de 2 anuales, encuentro, cuando se la propuse a don Manuel, dijo, pues muy bien, seguro que diría, bueno, a ver si sale, pero ha ido saliendo y es una colección viva, porque el título de esta lo he cambiado cuando me di cuenta de que tenía un experto de primera categoría, como acaban de ver ustedes, en el tema de Dachau y en el único santo de Dachau, que es Santito Prasma, el único que ha sido canonizado de los más de 1000 sacerdotes asesinados. La idea la tenía desde el principio, desde que hicimos este esquema, pero el título original era El Beato Gerardo Hirschfelder y los sacerdotes mártires de Dachau. Hirschfelder es este que está aquí. Ha quedado aquí una foto del hombre, ha cambiado y no está en la cubierta. Este que está en la página 31 es un joven sacerdote alemán muy empeñado en la pastoral juvenil y que yo le conocía y había leído una biografía de él, no le conocía a él, le conocía porque había leído un libro, una biografía. Bueno, pues tenemos un libro y ahí. Porque no es fácil en español encontrar libros sobre estos temas. Este es el gran servicio que presta la editorial Encuentro y esta humilde colección, porque esta temática, los mártires de Laos, los sacerdotes de Dachau, los mártires rusos, ortodoxos, no hay nada en español, casi el librito de esta colección, y otros muchos así,
Y de este, pues yo mismo, pues es una colección viva que se ha ido haciendo según iban encontrando más cosas. Gracias a Dios el esquema general se ha mantenido. Pero aquí hemos cambiado a Hirschfelder por Tito Brasma. ¿Cuándo? Es verdad que yo le llamé a Fernando después de aquel encuentro, pero yo había leído, no sé si me acuerdo bien, había leído antes de verte allí, lo había leído pero lo recordé al verte. Un encuentro que tuvisteis en Ávila. Sí. Y que se ha publicado, está en un libro en Monte Carmelo, Sí. donde tienes un artículo sobre Brasma. Es un artículo, es un libro que es un congreso en Ávila con motivo de las beatificaciones de 1622, de San Isidro, San Ignacio, tal. Hicieron allí un congreso y también estaba un artículo que no sé cómo engarzó allí bien sobre Brasma. Yo lo compré ese libro porque estábamos aquí con lo de San Isidro. Entonces lo compré, lo leí y digo, anda, y lo había leído. Y entonces, un artículo precioso sobre Brasma. Y entonces al verte allí en aquel encuentro, pues digo, cuando volví a casa, digo, hay que cambiar el título del libro. Si Fernando acepta, es mejor Santito Brasma que Gerardo Hirschfelder, que además es más difícil de pronunciar. Que Tito, que además no hay que traducirlo, porque Tito es en español, en alemán, en todos los nombres, y Gerardo es Gerhard, y hay que traducirlo. Los santos hay que traducirlo. No se puede decir Saint John Henry Newman. Ese nunca será popular. Ese es para los intelectuales. Cuando eres escritor, sí. Y Encuentro tiene es una editorial que ha traducido casi mucho de San Juan Enrique Newman, desde que es santos de la familia. Y la familia llevamos a uno de la familia en España, John Henry, ni Saint Thomas More, sino Santo Tomás Moro, y San Juan Enrique Newman, y Carlos Hirschfelder, y Carlos Leisner. Pero este Tito es Esperanto. Ni digo, Santito Brasma. Digo, esto es perfecto. Y le llamo por teléfono a Fernando, mientras tanto vi que había traducido del holandés, no lo he dicho. Ha traducido del holandés lo único que hay traducido de lo mucho que escribió Santito Brasma. Un artículo, un libro con escritos y conferencias, una selección traducida de holandés por Fernando. Y luego una pequeña biografía. Pues a Fernando no le va a costar hacer un libro que basándose, y luego lo ha hecho con mucha generosidad, que basándose en una figura, un rostro, y luego un contexto. Todos los libros son así, casi todos. Un rostro fundamental, y luego no fue él solo, el martirio va en grupo. Entonces, en este caso, el libro era Hirschfelder y los sacerdotes mártires de Dachau. Sabía esto, yo había leído que allí habían estado 2.600 sacerdotes católicos y había que hacer una. Entonces él tenía lo de Santito, lo tenía fácil porque ya había escrito mucho y le quería mucho, como ven ustedes, esta figura de su hermano en religión, carmelita, de la Orden del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, y luego pues ya haríamos algo más del resto de Hirschfelder y los demás, como está. Y entonces aquí al final hemos puesto, están los nombres de todos los 57 que son ya beatos y santos. Incluso aunque los polacos son nombres muy raros, pero están todos. Entonces aquí una lista, y aquí tienen uno porque es impresionante. Fernando ha mencionado a uno, a Frelikovsky, el beato Esteban Vicente Frelikovsky, aunque suena a que no parece polaco. Esteban Vicente Frelikovsky, que murió atendiendo a los del tifus y que fue beatificado el primero por San Juan Pablo II en su pueblo, en Toruń, en la visita que hizo a Polonia en junio de 1999. Lo beatificó solo el 7 de junio en Toruń. Y luego, a los 4 días, el 13 de junio, en Varsovia, beatificó a toda esta lista. A un grupo de aquí, son unos 40, beatificó a 110 mártires polacos de la persecución nazi y comunista.
nazi y comunista, pero de esos el grupo mayoritario son de Dachau. Y aquí tienen ustedes todos los nombres. San Hilario Januszewski, San Jacobo, San Maximiliano Minkiewicz, no, Beato Juan Nepomuceno Chan, y por ahí donde son. Luego aquí se puede ampliar esto con una página web que hay solo sobre los sacerdotes de Dachau. Y aquí tienen ustedes, lo he puesto aquí, esa página web. Bueno, esta colección, libros estos son mártires del año 42, 43, son de ayer, son de la época de nuestros padres. De nosotros ya no, porque somos, pero bueno, 10 años antes de nacer un servidor. Son mártires contemporáneos, todos los del siglo XX. Empieza la colección, yo voy a centrarme un poco por qué la colección y por qué el martirio del siglo XX. Empieza la colección cronológicamente con los mártires armenos de 1915. Saben ustedes que los jóvenes turcos, que no eran musulmanes, habían estudiado en Londres y querían hacer la República Turca, pero se aprovecharon de la cuestión religiosa para unificar aquello, lo que los sultanes y los, ¿cómo se llaman? Los sultanes eran los de Estambul, eran sultanes, no, ¿cómo se llamaban? La autoridad, el imperio turco, toleraron a los cristianos con unas condiciones terribles de marginación, pero no hicieron un genocidio como los jóvenes turcos, que en 1915, detrás de la pantalla de la Primera Guerra Mundial, se cargaron, mataron a casi 1,5 millones de cristianos turcos. Y entonces el primer libro de esta colección es también armenos católicos. Hay armenos apostólicos, que son unos cristianos que no son ortodoxos, que no son católicos. Armenia se convirtió al cristianismo antes que Roma, antes que Constantino, un rey armeno, unos 10 años antes, en el siglo IV, ya se declaró Estado cristiano, en Exnetzin, allá en el Cáucaso. Y estos armenos estaban en los bizantinos, que eran los católicos, donde fue el concilio de Nicea, que celebramos este año los 1700 años del concilio de Nicea, al lado de Constantinopla, pues eran enemigos políticos. Entonces los obispos armenos no vinieron al concilio de Calcedonia, porque eran enemigos a muerte con los bizantinos. Y entonces, a partir del concilio de Calcedonia y tal, ya están separados de la Iglesia Católica. Pero mantienen el dogma de Cristo, de la sucesión apostólica, y tenemos con ellos un acuerdo. Ha ido Juan Pablo II a Armenia, ha ido Francisco a Armenia, los reyes de aquí. Tenemos más comunión casi con ellos que con los ortodoxos y por supuesto que con los protestantes. Es una cosa curiosísima, la Iglesia Apostólica Armena. Algunos de ellos en el siglo XVII se unieron a Roma plenamente. Y entre ellos está el beato Ignacio Maloyan, en el Gólgota de los Armenios, que es el volumen 4. Ignacio Maloyan era el arzobispo de Mardin, católico, en el centro de Turquía. En el centro de Turquía, no en la Armenia del Cáucaso, porque estos que asesinaron estaban dispersos por toda Turquía. Hicieron esta limpieza. Y los jóvenes turcos. Este arzobispo de Mardin, Ignacio Maloyan, yo luego tuve la ocasión de estar allí. Ignacio Maloyan fue beatificado por San Juan Pablo II como mártir. Lo mataron a toda esa comunidad, ya era el último. Todos los laicos y unos 20 sacerdotes, y él el último. Estarán por ahí, tenéis los libros en la colección entera, ¿no? Está en la foto. No hay nada de él escrito en español, ¿ves? Más que entonces ahí está Ignacio Maloyan. ¿Y cuál fue el contexto del genocidio de los armenos? Genocidio de los armenos, del cual dijo Hitler cuando planificaban
el genocidio de los judíos, alguien le puso objeciones. Esto está documentado en ese libro. Y le dijo, pero mein Führer, esto va a ser un escándalo mundial. Y Adolf Hitler dijo, ¿y quién se acuerda ya de los armenios? Hay una conexión. Y el ejército alemán colaboró en la Primera Guerra Mundial con los jóvenes turcos que hicieron el genocidio. Unas conexiones históricas están. O sea, conocer la historia del martirio de los cristianos del siglo XX es conocer la historia de Europa y del mundo del siglo XX. No es una cuestión marginal. Solo por eso es muy interesante. No se puede escribir la historia de Europa ni de España sin escribir y conocer la historia de los mártires cristianos. Será una historia mal hecha. En España fueron asesinados, solo en Madrid, 427 sacerdotes. ¿Cómo se puede escribir una historia en Madrid sin ese hecho? Y 661 religiosos y religiosas. 661, tenemos 2 libros. En total 1080 eclesiásticos. Más un número todavía no determinado de mujeres y hombres, sobre todo hombres, por esa narración nocturna, narración católica. ¿Cómo se puede escribir la historia de Madrid sin estos hechos y sin ver la razón de estos hechos? Pues no se escribe, se oculta. Y hay que ocultarlo, porque es un hecho, tremendo. Para no hablar de él es que se oculta. Y no solo historias generales, sino hay historias de las diócesis recientemente escritas en editoriales que no voy a mencionar ahora, historia de las diócesis, donde se dedica, donde han sido asesinados, pensando en una diócesis, 130 sacerdotes, más religiosos, seminaristas y laicos, donde en la historia de la diócesis solo hay una nota a pie de página para esto. ¿Qué pasa aquí? Desde el punto de vista puramente histórico, secular, es una impostura. Y desde el punto de vista nuestro católico, es algo que revela qué débiles estamos. ¿Y en qué nos distraemos? Como dicen los clásicos, ¿en qué nos distraemos? No de tal, sino que estamos a otra cosa. Porque dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 50, donde se habla de los santos y de los mártires como nunca había hablado el Magisterio Supremo de la Iglesia, que es el Concilio. Dice, en estos hermanos nuestros, hombres como nosotros, que sin embargo se han unido más de cerca a Cristo, Dios manifiesta al vivo a los hombres su rostro y su presencia en los santos y en los mártires, que son los primeros de los santos. Porque también el concilio dice, después de María y de los apóstoles, la Iglesia venera con especial devoción a los mártires. Y en el orden litúrgico van en este orden: María, los apóstoles, los mártires, luego los doctores de la Iglesia. O sea, hay una jerarquía de los santos. En ellos Dios manifiesta al vivo, no por escrito como la Escritura Santa, sino al vivo, porque son parte portante de la tradición de la Iglesia, que es revelación de Dios. En los santos Dios se revela, porque la revelación de Dios, que es Jesucristo, a ella tenemos acceso por 2 vías: por la Santa Escritura y por la tradición viva de la Iglesia. Y la tradición viva de la Iglesia no son solo los concilios y las encíclicas, sino sobre todo los santos. Por eso dice el concilio, en ellos Dios manifiesta al vivo su rostro y su presencia a los hombres, es decir, se revela al vivo. Manifestar el rostro y la presencia. Esto yo lo he descubierto. Cuando estudié teología, yo cuando
Fíjese usted qué profesor habré sido. Yo no lo sabía. Yo cuando fui a esto, yo no sabía nada de esto. No lo habíamos estudiado, no sé sobre estudiar. Bueno, entonces, ¿en qué tipo de santos manifiesta Dios en el siglo XX al vivo su rostro y su presencia? De manera fundamental en el siglo XX, en los mártires. El tipo de santidad predominante en el siglo XX son los mártires. No solo por cuestión de número, sino por cuestión de ser, de lo que son. Por cuestión de número, por supuesto. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el siglo XX, en esta misma colección, el número 1 tienen que tenerlo todos ustedes el libro, si no lo han comprado ya. El siglo de los mártires de Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, en este libro, que es el número 1 de la colección, hace una panorámica del martirio en el siglo XX. Desde Armenia hasta Vietnam y hasta África, el siglo XX. Un panorama del siglo. Nunca ha habido tantos mártires. En toda la historia junta anterior de la Iglesia no ha habido tantos mártires como solo en el siglo XX. ¿Cuántos cristianos fueron en los 3 siglos de la persecución del Imperio Romano echados a los leones? No hay estadísticas, no las hay de Auschwitz con precisión y menos de entonces, pero hay aproximaciones. En un libro que se titula Las actas de los mártires, Hedling, que era un profesor de la Gregoriana, calcula que unos 100.000 fueron asesinados por los romanos. Otros, tal vez 900.000, fueron expropiados, desterrados. En total, 1 millón de mártires en los 3 primeros siglos de la Iglesia, que fue la persecución. Eran muchísimos. Y relativamente a la cantidad de habitantes que había en Europa entonces, era una cifra tremenda. Y eran una minoría. Pero en números absolutos, ya ven ustedes, solo armenos, 1,5 millones de armenos. Y solo sacerdotes polacos fueron asesinados por los nazis. El 15% de los sacerdotes polacos. Por los nazis y por los comunistas. Porque allí les tocó primero uno y luego el otro. El 15% de los sacerdotes polacos. En España, parecido a España. En España, por la Revolución Española, del 31 al 39, esa revolución que tuvo distintos altos y bajos y formas de persecución, no sangrienta, pues en España, en la parte donde se sufrió persecución directa, es decir, en la mitad de España, es el 24, es 1 de cada 3 sacerdotes fueron asesinados. 1 de cada 3. En la parte, solo si contamos esa parte. Si lo contamos todo, entonces la mitad. O sea, los números son impresionantes. En Rusia, el libro dedicado a la persecución bolchevique y luego de la Unión Soviética hasta los años 60, desde 1915 y 16 a los años 60, este libro se titula, está escrito en Moscú. Este libro, que es el número 5, Miguel Palacio es el autor de un libro que se llama San Tijón de Moscú y los nuevos mártires de la Iglesia Ortodoxa Rusa. San Tijón era el primer patriarca de Moscú restaurado a principios del siglo. El patriarcado se había restaurado, los zares lo habían suprimido, ellos se bastaban listos. Eran zares y obispos supremos de la Iglesia. Pero cuando los zares cayeron, en ese intermedio, la Iglesia Ortodoxa restaura el patriarcado. Y el primer patriarca es Tijón, que lo han beatificado porque murió envenenado en 1924. Y aquí se cuenta su historia. ¿Saben cuántos obispos ortodoxos rusos, que son obispos cismáticos, pero obispos en la sucesión apostólica? Válidamente. Nosotros lo reconocemos. A la inversa no, ellos no lo reconocen, pero nosotros ellos. 250 obispos. En España, 12. En la Unión Soviética, desde el 14, 250 obispos.
¿Cuántos monjes, monjas, sacerdotes, diáconos? 200.000. Son cifras increíbles, que están todas en el libro de Riccardi, documentadas. Entonces, Riccardi calcula que en el siglo XX, al que está dedicada esta colección, ha habido, y es una cifra de las más bajas, de las más prudentes, de las que he visto en la literatura, al menos 3 millones de cristianos de todas las confesiones, ortodoxos, protestantes, católicos, armenios, murieron por ser fieles a Jesucristo y a la fe. Y murieron perdonando. La mayoría de ellos. Es un hecho. Desde el punto de vista, he dicho antes, desde el punto de vista de la historia civil. La historia civil, la historia de Europa, la historia del mundo, hay que tenerlo en cuenta. Pero desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, es nuclear. A mi humilde manera de ver, lo digo aquí, aunque salgamos en la tele, y es una opinión arriesgada, el futuro, cuando se escriba la historia de la Iglesia dentro de 5 siglos, si se escribe, es decir, si no acabó antes la historia, el hecho más importante de la historia de la Iglesia del siglo XX va a ser este, no el Concilio Vaticano II. Esto es una profecía y yo, como no soy profeta, pues casi seguro que me equivoco, pero me temo, porque concilios ha habido 26 y el Vaticano II ha sido importantísimo, importantísimo. No es un menosprecio del concilio, pero más importante es que la Iglesia ha sido mártir como nunca en su historia. Y entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? Muy brevemente. ¿Por qué tantos mártires en el siglo XX? Porque el siglo XX es el siglo de las víctimas. Porque tampoco hubo ningún otro siglo donde haya corrido más sangre que en el siglo XX. Es un mar de sangre y de lágrimas en el siglo XX. No es solo el siglo de los derechos humanos. Los derechos humanos nunca fueron tan pisoteados como en el siglo XX. Es el siglo de hierro y de la sangre. Y esto no es exagerar. Es el siglo en el que el Dios progreso, que es el Dios de la cultura atea occidental, y que no solo de los progresistas, sino de los medio pensionistas, de todas las ideologías, el Dios progreso, que es un Dios en una única persona, es un Dios que es falso, es un ídolo, y tiene 2 personas, que se llaman el bienestar material psíquico y la autonomía moral. Este Dios, esas 2 personas, se ha cobrado, como todos los ídolos, tan sedientos de la sangre humana. Todos los ídolos. Y por eso el siglo XX, cuyo Dios supremo es este, para los comunistas, para los nazis, para los anarquistas, para todas estas ideologías, para el conservadurismo ateo y tal, para todas, pues no ha traído el paraíso a la tierra, ha traído el infierno. Y seguimos en esta constelación. Entonces, en este contexto de un mundo neopagano, dominado por este ídolo voraz, un siglo sin misericordia y sin perdón. Voy a decir lo que acabo de oír, he llegado muy justo, porque hay una manifestación, se está preparando una manifestación, estaba empezando en Atocha y que iba a subir por el Paseo del Prado. No voy a decir cuál, voy a decir lo que he oído, y tuve que darme unos rodeos porque me iban cerrando las calles y en vez de poner dinero casi tengo que bajar a la mitad. Y oigo por altavoces a toda fuerza, sangre por sangre, diente por diente. El Paseo del Prado, este es el lema de esta manifestación que digo, sangre por sangre, diente por diente. Estamos en esta constelación del Dios progreso. Porque esto es actualmente, esto es bajo Dios progreso. Hay que progresar en estos derechos, en estas cosas. Pues en este siglo de misericordia, si Dios manifiesta en cada época
su rostro y su presencia del Dios del amor y de la misericordia, del modo que es necesario en cada época. Pues el siglo XX es el siglo de los mártires, porque los mártires son el signo supremo de la misericordia y del perdón de Dios. Un siglo sin misericordia tiene más testigos de la misericordia. El siglo más sin misericordia de la historia tiene más testigos de la misericordia que nunca. Y otra cosa, el siglo que olvida la cruz, que es el único camino de la luz, del progreso, verdaderamente humano es la cruz, tiene la cruz en el centro de la vida de la Iglesia, como el camino de la luz, de todos estos santos, de todos estos mártires que son testigos de la cruz, como camino de luz y de vida. Y esta lección todavía estamos en ella. Y termino leyendo un fragmento de este precioso poema de Tito, donde habla de esto, justamente. En la página 117 dice: cuando te miro, buen Jesús, advierto en ti el calor del más querido amigo. Y siento que al amarte yo consigo el mayor galardón, el bien más cierto. Está muy bien traducido. Este amor tuyo, bien lo sé, produce sufrimiento y exige gran coraje. Mas a tu gloria en este duro viaje, solo el camino del dolor conduce. Feliz en el dolor mi alma se siente. Esto lo escribe antes de ir a Dachau. Por eso en Dachau pudo hacer lo que hizo. Lo escribía cuando estaba en su despacho de rector de Nimega. Así. Con esta foto preciosa que nos ha dado ese rector de Nimega. Y estaba escribiendo esto. Y por eso luego, cuando está así, vestido de concentrario, pudo vivir con él. Feliz en el dolor mi alma se siente. La cruz es mi alegría, no mi pena. Es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Si quieres añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura, fina prueba serán de tu ternura, porque a ti me asemejan redentores. Déjame, mi Señor, en este frío y en esta soledad, que no me aterra. A nadie necesito yo en la tierra en tanto que tú estés a mi lado, al lado mío. Quédate, mi Jesús, que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia y todo lo embelleces con tu gracia. Gracias, Fernando. Porque